En el marco de la inauguración de la exposición Recordar, Reconstruir, Reconciliar, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Bordados para no olvidar, que en breve impartirá la doctora Francesca Gargallo, a quien le damos la cordial bienvenida. Francesca Gargallo nació en Siracusa, Italia. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de Roma, La Sapienza, y maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ocupa de la historia de las ideas feministas y busca entender los elementos propios de cada cultura en la construcción del feminismo, entendido como una acción política. Entre sus novelas, cuentos y publicaciones destacan Estar en el mundo, Marcha seca, La decisión del capitán, La semilla, Mi amor sin vuelo, Verano con lluvia, así como numerosos artículos para revistas especializadas. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el Premio Luis Cardosa y Aragón de la Crítica del Arte por 7 pintores de la generación sin nombre, escrito en colaboración con Rosario Galo Moya Pantoja, otorgado por Bellas Artes, México, y la mención honorífica a Ideas Feministas Latinoamericanas en el primer Premio Libertador al Pensamiento Crítico, otorgado por el Ministerio de la Cultura de la República Boliviana en Venezuela. En la actualidad está dialogando con algunas mujeres intelectuales de los pueblos y nacionalidades originarios de nuestra América para escribir una historia de las ideas de los feminismos indígenas desde una epistemología feminisma. A continuación queda con ustedes la doctora Francesca Gargallo. Bueno, la verdad es que estoy muy agradecida y emocionada de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a la Universidad de Baja California el haberme invitado desde la Ciudad de México y quiero agradecerme y agradecerles el participar con Paola y con Alfonso de un seminario donde intentamos reflexionar sobre qué se hace en México para sobrevivir, para construir la memoria, para no dejarnos avasallar, para sobrevivir al dolor de las personas que tienen familiares, amigas, amigos desaparecidos o asesinados en este terrible momento por el cual estamos atravesando en México. Yo con Paola y con Alfonso nos hemos conocido porque llegamos a un seminario organizado por una de las mejores politólogas latinoamericanas que se llama Pilar Calveiro y por una filósofa que trabaja la ética desde la memoria. Es Silvana Rabinovich, que por lo que vi además ha sido también un poco cómplice de todo este trabajo de montaje, de recuperación de la memoria y todo. ¿Por qué llegamos a este seminario? Bueno, a ello por el proyecto RECO. Y cuando expusieron que era RECO, para mí se me convirtió como en una necesidad llegar a conocer la gente de RECO. A mí me encantaría saber cuántas y cuántos de ustedes vienen de Maclovio Rojas. Usted, señora. Uh-huh. El año pasado con Paola, un solo día, pero tuve la oportunidad de ir a ver el trabajo increíble que hicieron en la inauguración de esos campos de deporte
para que las niñas y los niños, las y los adolescentes de Maclovio Rojas tuvieran un espacio donde encontrarse y evitar entonces la posibilidad de no construir comunidad. Entonces, bueno, ellos llegaron por eso y yo llegué porque participaba y participo de un colectivo de colectivos que es el de Bordando por la Paz. No soy una fundadora de Bordando de la Paz, soy una persona que llegó casi como la mayoría absoluta de la gente que bordamos en la calle, mujeres y hombres, y no tienen idea el impacto en la Ciudad de México, que es una ciudad tan fuertemente machista, de hombres bordando. Descontrol, en sí son un performance, ¿sí? A pesar de que no es para nada cierto que el bordado sea únicamente femenino. En México hay muchos pueblos en los que el bordado es un hecho de género masculino. Por ejemplo, pienso en el pueblo Wixárika, donde son los hombres los que se bordan sus propios vestidos. Sin embargo, en la ciudad, en estos ambientes, digamos, mestizos, dominante, hegemónico, donde no siempre logramos decir todo lo que queremos, donde nos dejamos vivir por la violencia y no somos capaces de reconstruir elementos de construcción de comunidad, la verdad, ver a hombre bordar en la calle hace que la sociedad se detenga a mirar, ¿no? Y ahí empiezan las grandes diferencias, ¿no? Los hombres se detienen a mirar un poquito así, ¿no? A ver si esto no me afecta. Y después se acercan a ver los pañuelos y quedan esterefactos, ¿sí? La verdad, ahora les voy a contar un poco cómo ha iniciado todo, pero ver un archivo en un tendedero, literalmente montamos tendedero, no hacemos nada más que tender pañuelos bordados uno tras otro, ver un archivo del presente, del horror que sucede en el presente y que no vamos a fingir que no existe y que le vamos a decir a la gente, no es cierto que las personas asesinadas y desaparecidas en México son personas que están en algo turbio, sucio y que de alguna manera se la fueron a buscar. No es cierto. Las personas que mueren, que desaparecen, son personas que son víctimas de una violencia, toda ella de Estado, porque el Estado es responsable de darnos seguridad y si no nos la da, está entonces haciendo un delito por omisión. Nos omite el derecho a vivir en paz, a vivir con los grados de seguridad que garantizan entonces los derechos humanos que nadie niega. No, nadie te dice, no existe el derecho a libre circulación. No, el derecho a libre circulación ahí está, solo que no puedes salir a ciertos barrios, no puedes irte de vacaciones, no puedes, las mujeres, si estamos a las 10 de la noche en la calle, es nuestra culpa si nos violan. Por favor. Entonces, ¿dónde está el derecho a libre circulación si en la práctica no lo podemos ejercer? ¿Dónde está el derecho de expresión? Que nadie niega. Pero ¿dónde están? ¿Dónde se matan periodistas? Este es el segundo país con el mayor número de asesinatos de periodistas de toda América y el cuarto a nivel mundial. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Sí? Entonces, bueno, pues los hombres se acercan, leen estas historias, leen los nombres, se dan cuenta de que son personas y no números la gente que ha sido asesinada en el país y se nos acercan y dicen, oigan, ¿con qué los ayuda? Y nos empiezan a dar dinero, ¿no?
muy masculina la cosa. Las mujeres llegan y tienen el mismo impacto, ¿sí? Se quedan así, reconocen que son personas, que son hijas, que son hijos, que son sobrinos, que son amigos, las personas que han sido asesinadas en el país, y se nos acercan corriendo y dicen, oigan, ¿cuándo puedo venir a bordar con ustedes? Este juego de género que reaparece a pesar de que en la práctica del bordado se diluye. Bueno, con Alfonso y con Paula, cuando empezamos a decir, bueno, que veníamos de esta actividad, de este encontrarnos, de este hacer comunidad con las personas con que bordamos, con quien escuchamos las historias, y que además en forma completamente espontánea se ha ido reproduciendo ciudad por ciudad, lugar por lugar, a partir de horrores. Por ejemplo, pienso en uno de nosotros que todavía no conozco de persona, pero con el cual me escribo, con el cual tenemos todo, que es un muchacho que se llama Hermes Cenicero, aquí muy cerca en el estado de Sonora. Él bordó solo por 7 semanas, solo, quiere decir solo. Él metido frente con su silla, con sus aros de bordar, con su pañuelo, bordó los 47 nombres de las niñas y los niños que murieron porque no tenemos guarderías seguras. Y eso es un derecho que estamos pidiendo las mujeres trabajadoras por lo menos desde hace 110 años, guarderías seguras. El muchacho que logró que algunas de las niñas y niñas de la guardería ABC se salvara tirando su propia camioneta para abrir un boquete en el muro de ese lugar de muerte, ese muchacho ni siquiera le dieron las gracias, ni siquiera le pagaron su camioneta, ¿sí? Que sería casi lo mínimo que hubiera debido de hacer una ciudad agradecida con su héroe. Bueno, a las 7 semanas de bordar, ¿no?, los nombres de los niños y de hacer su tendedero, sí somos unas chismosas de tendedero, todas las bordadoras y todos los bordadores. El chisme es importantísimo. Ustedes estudian cultura, ¿verdad? Sin chisme no hay comunidad. Se ríen. El chisme es verdadero interés por el otro ser humano. Si no me importa si está bien, si está mal, que engordó tantito y mire la faldita, no, y con quién andará, pues es que me valen, ¿no? Entonces el chisme, nosotros somos bien chismosos. Oye, ¿qué podemos hacer por tal comunidad? Oigan, ¿y quién nos va a dar la lista de los próximos muertos? Porque desgraciadamente cada semana las listas crecen. Hoy en la mañana me enteré, es la primera vez que vengo a Mexicali, me enteré hoy en la mañana que en menos de un año hay 9 mujeres asesinadas aquí. 12 desaparecidas, 9 asesinadas, ¿verdad? Bueno, las personas desaparecidas las bordamos en verde por la esperanza de reencontrarlas, y las personas asesinadas las hemos empezado a bordar en el color de la sangre que nos une. Somos todas y todos seres humanos, y nos corre la misma sangre por las venas. Y las compañeras que surgieron en noviembre, el 25 de noviembre de 2012, que han empezado el colectivo de Bordando Feminicidios, que es uno de los colectivos que se desprende de Bordando por la Paz, por la memoria y por la justicia. Porque obviamente estamos bordando para construir la paz, y una paz con justicia, si no la paz no existe. Bueno,
viendo hoy lo que han logrado las compañeras y compañeros de Maclovio Rojas, junto con Paula, con Poncho, con las y los artistas, realmente a mí con todos los muchachos de la comunidad, ¿no? Cuando fui a ver ese increíble lugar recuperado a través de lanzar la luz al cielo, a través de los espejos rotos, donde en algún momento las muchachas y muchachos desaparecidos se vieron, ¿no? Que los reflejó en algún momento. Yo estaba muy, muy emocionada y me puse a reflexionar sobre estas dos experiencias de intervención. Les aseguro que no son las únicas. A cada rato, este es un país maravilloso por su gente. A cada rato, frente al horror, surgen más formas de construir comunidades, más intervenciones de personas a las que no puede serle indiferente la suerte de otra, y muertas de miedo, porque sí da miedo, sin embargo salen a la calle. Eso es un gesto y una acción de valor civil que a mí me parece increíble. Lo que está sucediendo en todo el país y más allá del país, porque los padres y las madres de los muchachos de Ayotzinapa ahora están recorriendo 43 ciudades de Estados Unidos. Un corredor mexicano de Nueva York hizo un maratón de 43 kilómetros y en cada kilómetro de Nueva York se detuvo para gritar el nombre de uno de los 43 muchachos desaparecidos, y la gente salió a la calle con... El señor estaba corriendo un maratón, no sabía ni por dónde iba a pasar, y sin embargo en Nueva York salía a la calle la gente para darle su solidaridad. Uno de los papás, uno de los padres, un hombre pues, corrió 13 kilómetros con él y la gente empezó a correr con ellos. Entonces yo creo que estas cosas sirven también para darnos cuenta de que los seres humanos podemos ser más fuertes que esta maquinaria de guerra que está ligada a la trata de personas, que está ligada al narcotráfico, que está ligada a la venta de armas, y que está todo ello ligado a un enorme sistema económico que ha metido en el juego financiero dinero que no viene del trabajo, ¿no? Que se supone es lo único que genera riqueza. Bueno, entonces esto, poner un poco en confrontación, no porque los compare de ninguna manera, sino revelar la existencia de estos dos movimientos, RECO y Bordando por la Paz, que ahora acaba de cumplir 4 años de haberse iniciado. Es algo de lo cual quisiera hablar. Por favor, yo hablo un montón. Cállenme. En el momento que se aburren, me callan. En el momento que tienen alguna pregunta que hacer, me la hacen, ¿no? Aquí estamos realmente como compañeras y compañeros de un algo que tiene que ver con la memoria, que para mí es importantísima, con las intervenciones, con el espacio social y con esta palabra que siempre le he dicho a Paula y a Poncho, que me parece dificilísima haberla puesta en el debate social, la palabra reconciliación. Digo dificilísimo, entre otras cosas, porque es una palabra muy contestada. Hijos, que es la asociación de los hijos de los desaparecidos en América Latina, fundamentalmente los hijos de desaparecidos políticos, afirman contundentemente: no perdonamos y no nos reconciliamos. Entonces, darle vuelta a esto y
hacer una propuesta de reconciliación desde una comunidad que, por lo que yo sé, además es una comunidad Ñusavi, ¿es cierto? ¿Verdad que es una comunidad? Es decir, es una de las comunidades que tiene una historia mexicana de más de 2000 años, aunque se haya trasladado de Oaxaca hasta Baja California. Entonces, bueno, yo quisiera decir que estas acciones surgen de personas que se reúnen y tienen a final de cuenta en común que son acciones visuales. ¿Sí? Más podemos, o sea, hay una intervención del espacio del bordado, que es una de las formas de pintar, que claro, la historia del arte nunca lo toma en consideración porque es la forma de pintar de las mujeres, claro. Lo cual acaba de decirle que no es cierto, pero nunca reconocen que es un arte, ¿no? Así, pero también de intervenir espacios realmente. En la gallera de Maclovio Rojas se sembró porque se siembra la esperanza también, se escribió, se hicieron extensiles y las 27 grupos de bordadoras y bordadores del país, bueno, bordamos. La idea de bordar en verde no nació en la Ciudad de México, nació en Coahuila. Fueron las compañeras y compañeros de los grupos de familiares de desaparecidos de Coahuila que, reuniéndose para bordar, decidieron bordar en verde porque sí tienen la esperanza de verlos con vida, o por lo menos la esperanza de no derrotarse en reclamarlos con vida, porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Entonces es muy importante. Ella, a raíz de reunirse todas las semanas a bordar en un espacio público, lograron una ley. En Coahuila sí, hoy es un delito la desaparición, ¿no? Son actividades absolutamente pacíficas. Nos reunimos y bordamos. Bordar es una actividad antiquísima que tiene que ver con la meditación. Punto entra, punto sale. Tiene un poco. Hay en un texto increíble, una novela bellísima de Virginia Woolf, ella dice un poco, la memoria es como la aguja que entra y sale. Bueno, ustedes no saben, cuando realmente estás bordando, yo tengo 58 años, pertenezco a esa generación de mujeres que se negó a repetir lo que su mamá había hecho. Por lo tanto, yo soy hija de una de las mejores bordadoras del mundo y no sabía pegarme un botón. Entonces, yo aprendí a bordar en la calle, sentada en la calle de Madero, y me enseñó un hombre. Porque sí, fue mi amigo de Guadalajara que me enseñó a bordar, además escultor. Bueno, ¿por qué le cuento todo eso? Le cuento todo esto porque el arte, en sentido muy amplio, las acciones visuales, las acciones estéticas, las que nos mueven las emociones, germinan literalmente de la conexión con otra gente. Cualquiera que le dice que el arte es un hecho subjetivo de alguien metido en una torre de marfil le está mintiendo. El arte germina de la conexión con otra gente, gente común a la que se pertenece. El arte es una de las formas de construir la pertenencia, y esta gente común puede ser víctima de hechos gravísimos, pero también pueden ser pensadoras, críticos, economistas, alguien que se rebela contra la destrucción ambiental. Pues la gente común podemos ser cualquier cosa. Muchas veces pienso en
si los artistas son gente común, pero por supuesto, Leonardo da Vinci era un ecologista, fuera de tiempo, y lo miraban como si estuviera loco, ¿sí? Pienso en ese hombre maravilloso que es Francisco Toledo en Oaxaca. Para mí, una de las personas que más admiro en México hoy en día. Y bueno, pues este hombre que es un pintor, que puede vender, que puede hacer, se la ha jugado para impedir, y lo logró, que en Oaxaca entrara McDonald's. No hay McDonald's en Oaxaca. ¿Por qué? Porque en el mercado se come mucho mejor. Por lo tanto, no es necesario que lo haya. Y hoy en día está haciendo su lucha en favor de la semilla nativa, ¿no? Contra los transgénicos. Y al mismo tiempo también trabaja en las formas de producción colectiva y trabaja en la memoria. ¿Saben qué hizo Francisco Toledo por los muchachos para construir en Oaxaca la memoria colectiva de los muchachos de Ayotzinapa? Pues hizo barriletes, hizo papalotes con los nombres de cada uno de ellos. Y creo que son acciones de ese tipo, ¿no? Donde además podemos hasta recuperar la infancia. Don Francisco tiene por lo menos 15 años más que yo, por lo tanto, empezar a volver a correr para hacer correr un papalote es muy vital a los 70 años, ¿no? Bueno, cuando hacemos estas intervenciones, ¿qué queremos? En nuestro caso es muy claro, si estamos bordando un nombre, nos estamos interesando de una historia, estamos diciendo que la persona que ha sido asesinada tiene nombre, tiene una historia, tenía una actividad, a veces no sabemos nada de ella, no siquiera su nombre, pero entonces decimos, se encontró un cadáver en la calle tal, en tal ciudad, no permitir que solo tengamos una estadísticas de muertos, porque con las estadísticas no nos solidarizamos con un número. ¿Qué tengo yo con un número? Nada. Pero si no es un número, si esas manos, que además yo conozco, son las manos de una bordadora de Morelos, si esas manos están recuperando un nombre, están diciéndole, me importas, hermana, me importas, hermano, y si las están colgando en nuestros tendederos callejeros, están diciéndole, tu historia es la historia de todo este pueblo. Entonces, cuando hacemos esta cosa, lo que buscamos es también una transformación de la sociedad, y buscamos hacerlo a través de actos completamente cotidianos, muy baratos, muy baratos. Bordar la memoria de alguien cuesta 12 pesos. 15, ándale, dependiendo de qué tipo de pañuelo quieres comprar. Pero entre el pañuelo y el hilo y la aguja, ¿cuándo te has gastado 12 pesos? ¿No? Entonces, no es cierto que para hacer una intervención tan importante a nivel de la cultura local se necesita mucho dinero. Estas acciones son totalmente autofinanciada. Ningún grupo recibe dinero de nadie, a menos que no sea de su vecino, ¿no? Entonces, además, es cierto, en una acción como esta, todos podemos ser, o muchos podemos ser, generosas y generosos aportadores, ¿no? Porque el día que me gano algo en una conferencia, puedo comprar 10 pañuelos, a final de cuentas, me he gastado 100 pesos, ¿no? Que es más o menos el precio de 2 helados o 3 helados, ¿no? Entienden, como digo, las actividades cuando se coordinan y se ponen en red, intervienen y producen bienes, producen sensibilidades, producen gustos que contribuyen entonces a la formación o al rescate de identidades, tanto colectiva, en el nosotros,
nosotros los que queremos tener memoria, ¿no? E individuales, yo que aquí estoy metiendo y sacando el hilo de un pañuelo. Estos bienes y estos gustos son, por lo tanto, un producto social, pero son también una acción que pone en acto nuestra propia libertad, la libertad de las personas como individuos y como colectividad. Y bueno, para mí esta perspectiva del arte desde la cotidianidad es siempre histórica, siempre tiene que ver con la historia, o sea, con el concreto estar de las personas en el mundo. Y como todo en la historia, está atravesada por una voluntad que se despliega en el tiempo y produce cambios, así como sostiene permanencia. En la historia no todo cambia, ¿sí? Hay cosas que cambian y cosas que permanecen. Y parte de la historia es exactamente este ir y venir entre la permanencia y el cambio, produciendo siempre cosas nuevas, pero la produces también a través de la permanencia. Si no, ¿cómo estaríamos en México de no ser por la permanencia, por la enorme resistencia de los 69 pueblos que conforman esta nación? Esta es una nación de naciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importantísimo, porque si no, no tendríamos ni siquiera posibilidad de pensar algo como la resistencia. Y sin embargo, la resistencia a la violencia de la conquista, de la masacre, del genocidio durante 5 siglos nos hace hoy ser una nación compleja y complejamente creativa. El arte es siempre algo que además tiene un discurso oficial, ¿no? Entonces tenemos un arte enaltecido de museos y todo, y sin embargo estas cosas, como podrán ver de nuestros tendederos en la calle, aquí estamos en la Ciudad de México, tiene que ver también con la exposición y con la exhibición de hechos que, fíjense, no son autónomos, no son anónimos. Cada pañuelo tiene lo bordó y un nombre, el nombre que ustedes quieren. La mayoría de la gente pone su nombre de pila, otros ponen su apodo porque son más conocidos por su apodo que por su nombre. Entonces, bordó Lupita, bordó Josué, y ahí vamos. Se trata de un arte que busca la inclusión y la preparación y acción en un conjunto de sociedad que se siente agredida por la violencia, por ejemplo, por la violencia de la pobreza. La pobreza es muy violenta. Una sociedad que se siente excluida por el racismo. El racismo es muy violento. Una sociedad que se siente, por ejemplo, agredida porque hay discriminación hacia las personas que tienen algunas discapacidades motoras, visuales, y la discriminación por discapacidad es muy violenta, puede llegar a reacciones físicas peligrosas, agresiones, ¿no? La marginación en la cual te conviertes en alguien completamente desprotegido frente a acciones de, entre comillas, delincuentes, que en realidad son personas que sucumbieron a las acciones de violencia que la sociedad accionó en su contra, ¿no? Bueno, no las cantidades. Por otro lado, yo quisiera hablar ahora 5 minutos de la memoria.
dentro de la construcción del arte y dentro de este tipo de acciones, tanto una acción como RECO, como las acciones de todas nosotras. Fue muy fuerte cuando en la Ciudad de México rodeamos todo el Zócalo de pañuelos, ¿no? Policías vinieron a decirnos que éramos poco menos que unos peligrosísimos y de repente uno de nosotros le dijo al policía: ¿usted vio los bordados que hicimos de policías? Y el poli se quedó completamente desarmado, porque él piensa que las personas que protestan contra el Estado son sus enemigos, y resulta que en cambio cuando recuperamos a toda la población asesinada y desaparecida en México, estamos bordando historia de policías, historia de militares, ¿no? Y eso fue una decisión de grupo. Decidimos no discriminar. Nuestra memoria es la memoria de una sociedad herida, y una sociedad está hecha de gente muy diferente. Hace 5 años estaba trabajando con maestras y maestros en Ciudad Juárez, y las maestras me decían: ¿qué hago? Porque claro, yo llegaba de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aquí con todo mi choro bien organizado sobre qué es la ética, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ética en la educación? Y me sabía todo. Me deshicieron en 3 segundos, porque la primera pregunta del maestro fue: ¿y yo qué hago cuando tengo en mi alumnado un 30% de alumnos huérfanos? ¿Qué haces? Hermano, para mí eres un héroe. Sí, no sé cómo decirte. ¿Qué haces? ¿Cómo repiensas en colectivo con tus colegas lo que es una acción ética con esos niños que además en la escuela tienen el único espacio de resiliencia que pueden? En fin, le quería decir eso. Quisiera decirle: esta historia, esta cultura que se hace en una historia, esta historia del no dejar que nos derroten, quitándonos hasta la memoria mínima de las personas asesinadas, de las personas desaparecidas. La historia no es única, la historia no es lineal, no se desplaza necesariamente sobre el eje del antes y el después. La historia se da también al mismo tiempo ¿sí? Las cosas suceden al mismo tiempo. Mientras estamos aquí, hay unas señoras que están cocinando en la casa de al lado, hay unas jóvenes que regresan de la escuela, es decir, las cosas suceden al mismo tiempo. Puede ser cíclica, a veces la historia tiene como ciclos, pero obviamente la historia no se resume en una serie de etapas. La historia más bien se relaciona, y eso antes de su deportación. Ustedes vieron que el primer cuadro de memoria que tuvimos fue la memoria de Auschwitz, porque en ese lugar se mató 1.100.000 personas. Esto es muy importante. Antes de la deportación para Buchenwald, que fue también un campo de concentración nazista, Maurice Halbwauch, que era un francés, escribió que la historia se relaciona con un recuerdo plural, una memoria colectiva que dota de un sentido compartido a las personas, los hechos y su importancia. Compartimos la memoria. Entonces, es posible pensar una historia de todas las culturas, de todos los hechos. Es posible romper con la idea que la historia la han escrito, es decir, fijado, limitado, en un proceso de decantación único. Bueno,
que la historia la han hecho los pueblos y los grupos sexuales, los grupos económicos que han ganado batallas militares, económicas, ideológicas. Yo creo que nuestra apuesta con este tipo de cosas que, repito, no son anónimas, pero son comunes, ¿sí? Creemos sinceramente que la historia no la hace solo quien gana, la hacemos todos, y entonces tener memoria de eso, fijar la memoria, bordar los nombres de alguien, escribir sobre esos bordados, hablarlo, hacer eco con los muchachos y muchachas de Maclovio Roja, diseñar lo que se quiere hacer en la gallera, cómo hacer un centro comunitario que sea realmente la recuperación de todo. Yo sé que además ya hay hechos positivos en esa zona, nunca se ha vuelto a repetir en Maclovio Rojo una desaparición desde que existe, ¿es cierto o no es cierto? Yo creo que esto es muy importante, se trata de hechos concretos, positivos, que se logran a través de hacer memoria, a través de intervenir en ella. Entonces eso, insisto, la memoria es trabajar juntos y romper con la idea de que la historia la escribe una sola persona, un solo grupo. No nos van a derrotar. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios o reflexiones, por favor. Bien. Gracias. Buenas noches. Yo soy coordinador de enlace de Asociación Esperanza contra Desaparición Forzada y la Impunidad. Definitivamente la lucha con los familiares de desaparecidos es por la no resignación, y parte de ello es precisamente nunca olvidar y nunca dejar de luchar, porque esa es la forma que vamos a encontrar esa justicia. Y definitivamente con compañeros, compañeras, familiares de desaparecidos hemos marchado siempre de la mano, y sobre todo también con personas con conciencia, ¿no?, que es lo que también es muy importante en esto. Definitivamente aquí en la Baja California nos preocupa ahorita el momento que se está viviendo, porque hay una alerta de violencia de género. Definitivamente nosotros tenemos 24 casos de desapariciones documentados en este 2015, apenas que inicia, que tiene 2 meses y fracción, estamos hablando de 75 días, y de esos 24 casos de desaparición, 12 son de mujeres, o sea, el 50%. Y de esos 12 casos de mujeres, de los cuales nos falta en algunos casos más información, porque son las cifras negras, ¿no?, mucho más elevadas todavía, han sido encontradas hasta ahorita 4 mujeres asesinadas. En esta semana fueron 3 pasadas. Es muy elevado el número de mujeres desaparecidas, y incluso hablan ya de la juarización de Mexicali. Nos preocupa, y a la par nos alienta dentro de estos crímenes de lesa humanidad, que vemos que hay un nivel ya más de visibilización gracias a las actividades Bordados para no olvidar, Bordados por la Paz. Este proyecto ha ayudado mucho y es parte del proceso, ¿no?, de un proceso terapéutico hacia las familias de desaparecidos, hombres y mujeres, como usted lo dice, porque
hay hombres excelentemente buenos para abordar. Y de veras, nosotros como asociación, igual que las organizaciones también Unidos por los Desaparecidos, organización hermana, y la Comisión Ciudadana contra la Impunidad, hemos estado de alguna forma adhiriéndonos, luchando contra esto. Desde su punto de vista, que pues definitivamente esta acción inducida del Estado, que sabemos que estos crímenes son de Estado, devienen de un Estado criminal que ha impulsado el terror y nos ha ganado en ocasiones ese terror. Desde su punto de vista, ¿qué observa usted también en México ante el aumento de la desaparición forzada que sigue ahí, es muy recurrente? ¿Cómo su percepción de la desaparición de mujeres en otras partes del país y la inserción en este tipo de actividades? Wow. La verdad es que lo que consideramos en colectivo es que el incremento de las mujeres desaparecidas, en un principio eran una parte menor de las y los desaparecidos, hoy casi son la mitad de ellos, tiene que ver seguramente con redes de trata. No hay otra explicación. La trata va mucho más allá de la trata por explotación sexual, alcanza desgraciadamente muchos más crímenes, aunque obviamente las mujeres por lo general cuando desaparecen jóvenes, porque casi siempre son también tratadas con fines sexuales, reproductivos, de esclavitud laboral y otros crímenes. Yo creo que ha habido una fuertísima indiferencia por parte de las autoridades cuando se trata de desapariciones de mujeres. Quisiera recordar que las asociaciones de madres de hijas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez ha cumplido 22 años. Son las madres de Ciudad Juárez las que han obligado la reflexión y el estudio de lo que es el fenómeno del feminicidio, porque ellas lo evidenciaron. Yo creo que es muy importante hablar dentro de las escuelas, dentro de las familias, dentro de los grupos sindicales, dentro de los grupos donde nos reunimos, no tanto del miedo que nos debe de dar, sino de que el fenómeno existe y que lo vamos a parar. Ahora, esto es una batalla a todos los niveles. Uno, decir que este fenómeno es cierto, existe, que tiene 22 años de haber sido denunciado porque adquirió elementos de evidencia tales que suceden en todo el país. En 2012 hubo una noticia terrible que venía del INEGI, y el INEGI dijo en 2012 que en los últimos 10 años la violencia contra las mujeres había subido en un 400%. ¿Qué ha pasado en estos 3 años sucesivos, o sea, de 2012 ahora? No lo sabemos, pero seguramente ha incrementado todavía más. Pensemos que la misma ONU reconoce que la situación de derechos humanos en México en los últimos 10 años ha empeorado en un 600%. Es decir, empiezan a ser datos que resuenan en el mundo. Ahora, pues sí, pueden sonar y podemos quedarnos en la misma situación a pesar del gran ruido internacional que hay. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que darnos cuenta de que es peligroso en México defender los derechos humanos, de que la gente es muy valiente,
Hay que reconocer esta valentía y hay que fortalecerla. Y dentro de ella defendernos. Y solo cerrando filas nos vamos a defender. Buenas noches a todos, me llamo Hortensia Hernández, yo soy uno de los dirigentes de la comunidad Maclovio Rojas y a mí me preocupa mucho que estén pasando tantas cosas en nuestro país y en el mundo entero. Y mi preocupación siempre ha sido, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para parar tanta violencia? ¿Qué vamos a hacer para terminar con esta descomposición social que hay en nuestro país? Y le doy vueltas al asunto porque el problema está que decimos vamos a trabajar, vamos a hacer, vamos a crear, pero por ejemplo yo como dirigente social fui una mujer, pues inicié este sueño por la lucha por la tierra, sembrarla, crear animales, ¿verdad? Una tierra productiva. Entonces, pero resulta que esta descomposición social no nos dejó avanzar, no nos dejó ser personas igual para vivir bien, una vida digna, no nos dejaron avanzar. ¿Por qué? Porque ya los gobiernos no sirven, los partidos no sirven. Y yo creo que es el momento, porque decimos, yo puedo decir, estas personas que desaparecieron, no, yo lo veo como muy lejano. Cuando a mí me detuvieron en el 95, 94, yo veía que la gente estaba como muy apática, como que no le interesaba nada, ¿no? Y nosotros gritando y nuestra gente haciendo marchas desde Tijuana hasta Mexicali. En la Salada murió un compañero, ¿sí? Yo una mujer joven de 23 años. Y yo veía que todos muy apáticos. Y yo dije, yo un día creo que nos va a llegar a todos. Entonces, vemos como que a los que no nos han desaparecido un familiar, vemos como que no nos va a tocar, y sí nos puede tocar, porque si no pensamos en el círculo desde nuestra familia, a empezar a construir, a empezar a educar al niño, empezar a educarnos nosotros mismos como mujeres, los hombres, o sea, desde inicio, de fondo, de corazón. Si no empezamos, no nos preocupamos, porque ¿qué hay dando un paso hacia afuera? ¿Qué hay? ¿Qué estoy construyendo? ¿Acaso estoy contaminando o estoy construyendo? Algo tan sencillo que luego decimos, pues los pájaros, pues ¿qué nos importan? Pues esos animalitos, las abejitas, que muchos ignoramos, pues son los que hacen que la tierra nazcan nuevas plantas, ¿verdad? Pero resulta que ya los niños son insensibles. Resulta que ya los niños ya quieren nada más el ¿cómo le dicen? El Nintendo, la televisión, las mujeres, las novelas, los hombres el fútbol, ¿verdad? Y los partidos, avance y avance, ya los partidos, todos, y yo quiero decirles, yo soy del PRD, pero ya no sirve, era para mí la única opción en aquellos años, pero ya no sirve ninguno. Nadie de los partidos trabaja para las comunidades, para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres. Entonces, nosotros ya lo vivimos, nuestra comunidad estuvo abandonada, nos marginaron,
de ser gente trabajadora, de lucha, nos marginaron, a los dirigentes nos corrieron. ¿Y para qué sirvió nuestra comunidad? Para tiradero. ¿De qué? De cuerpos, de gente inocente, de familiares. Entonces, nosotros respiramos profundo y pensamos que sigue, ¿qué vamos a hacer? Ahí, así vamos a quedar. O sea, a mí me preocupa que nuestra comunidad no la tachen como que somos delincuentes, y no somos delincuentes. Ni somos invasores, como le dicen que somos invasores. Somos mexicanos. Y tenemos derechos. Muchos derechos. Entonces, yo creo, aquí hay muchas personas, unos desafortunadamente, desgraciadamente, y quiero decirle a la señora que fue portavoz del sentimiento de lo que pasó, el problema de la desaparición de su hijo. Por un momento pensé, dije, ¿y si eso me pasara a mí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí hay estudiantes, me imagino, y si no, pues ¿dónde están? Profesionales, artistas, arquitectos, abogados, etcétera. Yo creo que olvidémonos un poco de que me voy a unir a tal partido para ver qué saco o qué lugar agarro. Mejor ya pensemos. Y les voy a decir, se los digo abiertamente, cuando llegaron los del PRD, porque como yo soy perredista, pues los votos, ahora hace poquito, espero no salirme del tema, pero hacia donde quiero llegar, y les digo, ¿sabes qué? Mi comunidad ocupa la clave de la preparatoria, ya creamos escuelas kinder, primaria, secundaria. Quiero la clave de la preparatoria, ¿me la vas a dar? Pues cuando llegue. Pero cuando lleguen, ya no se acuerdan de nosotros. Entonces, les dije, no, quien nos la dé, quien trabaje, y antes, y que nos firmen, ¿no? Es difícil porque luego no, aunque ganen, aunque firmen, igual. Entonces yo creo aquí a todos ustedes, vamos, pienso yo, eso es lo que al final yo creo que tenemos que hacer, porque pues ahora ¿a quién le pedimos ayuda? ¿A quién? Entonces es iniciar de nosotros, de nuestro círculo, y creo que es la manera que vamos a hacer que cambie la sociedad, y es la manera que el vecino realmente sea una persona con unas ambiciones de crecer, pero en beneficio de quién, de los de alrededor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo vería, ¿verdad? Porque sí, la verdad, pensamos que cada día están, habiendo más muertes, y va a seguir, es una bola de nieve ya. Y quiero aquí pues ahora sí que felicitar a la doctora Paola, que por ahí la vi, a Poncho y todos los que han ido a Maclovio Rojas, y a las personas que están aquí con nosotros que han desaparecido. Y ojalá que realmente así se cumpla y se haga, y nos apoyen a que esto se realice. Y gracias porque están, igual a usted, porque de alguna manera hacen hacernos reflexionar qué vamos a hacer, y que lo que ellos han hecho, pues creo que nos van a ayudar a muchos, a Tijuana, Baja California, y ojalá que no desmayen y no quiten el dedo del renglón, y muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por el comentario. Mi nombre es Lenin y bueno, prácticamente como bien comentaba, soy estudiante y también imparto clases.
realmente la pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, a través de este proyecto de bordados para no olvidar, cuál es una estrategia, una sugerencia que ustedes me dan para yo sensibilizar, para poder sensibilizar a los pequeños? O sea, ya veo que aquí nos está tocando, pero no alcanzo a aterrizarlo, tal vez a los pequeños a los que les imparto clases. De experiencia no puedo hablar porque pues, lógicamente soy jovenazo, pero esa es la idea. Le digo, hablaba de Ayotzinapa, pero igual ellos mismos por lo que escuchan ya no quieren creer en la legalidad. Entonces es una arma de dos filos, ¿no? Porque se dice no olvidemos, pero tampoco pues los que quieren olvidar son nuestras autoridades, o a veces sí, o a veces no. Entonces realmente es eso, porque le digo, ¿cómo ayudaría usted? Bueno, ¿cómo es la sugerencia por parte del proyecto? ¿Puede ser una contrapregunta? ¿Qué edad tienen tus alumnos? Tienen entre 8 y 9 años. O sea, son la segunda mitad de la primaria. Sí, pero ya los de tercero, o sea, me hacen preguntas que sí, siempre me dejan tarea. Mira, eso es lo que tú preguntas, te lo agradezco muchísimo, así como la compañera, porque la educación primaria es fundamental. Hay que educar no para tener miedo. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, en realidad debemos dar más espacio de resiliencia, o sea, porque estas niñas y niños viven violencias múltiples, ¿no? Desde el hecho concreto que no se pueden regresar a casa caminando solitos, ¿no? Por otro lado, son bombardeados de información, pero una información que le llega como terror, como horror y como impotencia, ¿no? Sí, yo creo que vale la pena hacer un círculo con tus colegas, con las demás maestras y maestros, de todo, no solo de eso, y pensar en no incrementar el nivel de control sobre los niños y niñas, sino dejarlos más libres y pedirle que reflexionen en clase. Yo no sé qué enseñas tú, bueno, todo, porque en primaria es todo, ¿no? Inglés. Ok, y no sé qué tipo de metodología tú uses, pero es muy importante que pienses junto con tus colegas una estrategia. Y para eso, mira, hay CERPAG en México, da cursos de educación por la paz y los encuentras en internet. Entonces, valdría la pena leer cuestiones Freire, seguramente. Y pues los programas de educación por la paz. Nosotros hicimos un plan piloto hace ya más de 10 años sobre educación de la historia no sexista y no xenofóbica. Entonces partimos de un dato simple: el ser humano ha cambiado, bueno, además en este museo, ¿cómo no vamos a hablar de esto? El ser humano pudo cambiar de formas de cultura muchas veces, pasó de etapas de guerra a etapas de paz y eso. Hay una sola cosa que el ser humano ha hecho desde que éramos Homo erectus, ¿sí? Y ha sido migrar. Ahora, a partir de eso, reenseña la historia. A partir de que el inglés es una lengua que puedes aprender, habla de las 69 lenguas que se hablan en este país, de que el español es una lengua colonial, pero también una lengua apropiada, por lo tanto reinventada, así como qué inglés les enseñas, el de Estados Unidos, el de Belice, el de Jamaica, el de Inglaterra, el de Australia, ¿sí? ¿Por qué les sirve? Porque tiene una frontera a 4 kilómetros de su casa. Y se debe poder entender con el que está del otro lado. ¿Sí? Creo que ligar los niños a la realidad, pero quitarle la tensión de miedo que la realidad da, es la posibilidad de construir un poco de paz.
Muchísimas gracias. Por la hora también queremos agradecer, pero invitar al espacio de reflexión que tenemos aquí también afuera. Hemos preparado un espacio para ustedes, para seguir charlando, pero como también con ambigú para dar el espacio a esas reflexiones más en corto. Agradecemos la presencia de la doctora Francesca Gargallo. Muchísimas gracias por estas reflexiones en conjunto. Miren lo que me regalaron. Gracias, gracias.